¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias una vez más por aceptar la invitación, por venir a esto, que usted ya sabe, el rinconcito en 12TV, donde tomamos un café y conversamos con un amigo, Hoy, él no lo sabe. Mire, palabra de periodista de 12TV que no está absolutamente nada arreglado. Me va a tirar las orejas, aunque creo que no, le va a gustar, porque la persona que hoy nos acompaña tiene muchísimas actividades, desarrolla su buen hacer en distintos campos. Pero hay uno en el cual yo voy a poner el acento en esta presentación, y fíjese el clima de expectativa que estoy creando, que es el de profesor. Y a mí me comentaron, por esta cuestión de investigar un poquito, que cuando él comienza sus clases, las comienza de una manera muy especial. Las comienza con un poema, porque es un amante de la letra, es un amante de la literatura. Por eso yo le voy a pedir a don José Luis Ferris. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo tengo que decir? ¿Profesor, escritor, poeta? Bueno, depende de la circunstancia, ¿no? Pero bueno, yo creo que la palabra amigo es la más hermosa del mundo, ¿no? Me encantó, me encantó. ¿Me permite que lo trate de José Luis? Por favor. José Luis, un poema para empezar. Como si esto sería una clase en la Universidad Miguel Hernández, ¿no? Bueno, pues empezamos generalmente con un verso, con una palabra que nadie conozca, generalmente. Buscamos palabras que no estén en el uso común para rescatarlas y recuperarlas. Y a veces empezamos con un verso de lo más humano, ¿no? Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para aquel que me arranca el corazón con que vivo, cardo y ortiga, cultivo una rosa blanca. Bueno, este poema tiene cantidad de autores, desde José Martí, ¿no? Sí. Sí, luego hay más atribuciones, pero es de José Martí, claro. Ahí tenemos mucho. Y así hemos juntado los dos continentes, ¿no? En un momento. Me encantó. Dejarme a mí sin palabras no es cosa fácil, pero me encantó. Todo el mundo se pensaría que iba a salir con Miguel Hernández, que es lo fácil, ¿no? Y lo que uno más o menos cultiva, pero no, nos hemos ido a José Martí. Vamos a adelantar un poquito, porque de Miguel Hernández tenemos que hablar y mucho, y yo necesito cultivarme de Miguel Hernández, quiero ilustrarme mucho sobre Miguel Hernández. Pero aquí abro un paréntesis y retrocedo en el tiempo, y tenemos que decir que José Luis Ferris nació en Alicante, Alicante, en esta misma capital. En un barrio... Nací en el barrio de la Florida, en la entrada a Alicante desde Madrid, la vieja avenida, la avenida de Madrid, vamos, ¿cómo se llama la avenida aquella? No me acuerdo ahora, pero sí, a la entrada. Bien, a la entrada de Alicante. Este amor, esta pasión por la letra, por la palabra, por el verso, por la poesía, ¿ya viene de familia o no? No. Soy un bicho raro en mi familia, ¿no? Mi familia se ha dedicado a otras cosas. Bueno, yo recuerdo mi infancia escribiendo, ganando premios de redacción en la escuela, empezando a sentir pasión por los poetas, por los escritores. Llegar un momento en mi vida en que sé que eso me ha marcado, que necesito leer, que me encantan que me cuenten historias y necesito también contarlas yo, ¿no? Y luego ya una época decisiva en que los profesores pasan a ser alguien básico en nuestra formación. No lo pensamos, pero yo estoy seguro de que si hay arquitectos, buenos arquitectos, si hay buenos médicos, si hay buenos filósofos, si hay buenos profesores, profesionales en la carrera, es porque han tenido en un momento de su vida a un profesor que les ha marcado, consciente o inconscientemente, y en ese ejemplo de vida han encontrado un futuro abierto, ¿no? Yo estoy marcado por una profesora de literatura que en una época de mi vida empezó a explicarme aquello como nadie lo había hecho. Y dije, Dios mío, esto es lo mío, ¿no? Qué manera de entender las cosas. Tengo amigos que son maravillosos matemáticos porque se les cruzó en la vida un profesor de matemáticas francamente bueno, ¿no? Y estas cuestiones creo que son lo que marca. Y si tengo que decir que mi vida está marcada, pues hay un momento, hay un antes y un después en el que yo caigo en manos de una buenísima profesora de literatura que me hace amar la literatura ya con muchísima profundidad. Me doy cuenta que mi vida va por ahí y llega un momento en que no solamente leo, sino que escribo. Empiezo a escribir
y bueno, tengo la suerte de que aquello que empiezo a hacer pues empieza a ganar premios, me proyecta y me di cuenta que ya estoy metido en esa vida, ¿no? Bueno, luego continúo y hay muchos detalles, ¿no? Pero sí que es verdad que con pocos años, con 18, 19 años ya tengo un premio de poesía importante que me permite incluso viajar, y después ya el remate fue en el 84 con quizá el premio más importante que se concedía en España, que dio a conocer a todos los poetas en la posguerra, desde Claudio Rodríguez, Ángel González, José Agustín Goytisolo, Félix Grande, que fue el premio Adonais, y bueno, pues en aquel año 84 pues me llevo el Accessit junto con la poeta Amalia Iglesias. Y eso hizo irte a Madrid, conocer a los poetas, entrar en aquel círculo, formar parte de esos elementos que habían sido iconos en tu vida y que están ahí a tu alcance, que hablan contigo, que te dicen vente a casa, bueno, y de repente estás metido, ¿no? Y a partir de ahí tu vida es la literatura. No quiero, si estoy preguntando algo que no corresponde, le pido por favor que me lo diga. No, de tú, por favor. ¿Se puede conocer el nombre de esa profesora? Sí, una profesora María Ángeles Claramunt. María Ángeles Claramunt, profesora del Instituto Figueras Pacheco, que lo tenemos bien. Aquí en Babel, y que bueno, se jubiló hace exactamente año y medio, pero ha sido todo en mi vida. Si nosotros decimos que esa profesora no le enseñó a José Luis Ferris literatura, sino que le enseñó a amar la literatura, no exageramos. Fue capaz de decirme la simbiosis absoluta que existe entre dos conceptos. La auténtica literatura es la vida y la verdadera vida es la literatura. Es decir, se vive mucho más intensamente si lees, aparte de existir, de pisar la tierra, de levantarte por la mañana. Si eres capaz de amar la literatura, vives mucho más intensamente. No digo más años, pero más intensamente. Y la verdadera literatura, la que te hace vivir más, es la que está cargada de vida. Es decir, la mala literatura no tiene vida, está muerta. La mala literatura no tiene vida. No tiene vida, es todo un acto falso. La verdadera literatura es la que sale absolutamente de dentro y pasa por aquí, ¿no? Por el talento y el cerebro. La emoción sola no vale para nada. Tiene que estar depurada con el pensamiento. Y el pensamiento solo tampoco, porque tiene que estar depurado también con la forma, ¿no? Decía Unamuno muy bien, ¿no? Piensa el sentimiento y siente el pensamiento. Y en esa fórmula sale la buena literatura y el buen arte y las buenas obras plásticas y la buena música. La emoción sola es difícil, es como un caballo desbocado, necesita una auriga que lo dirija, y el auriga es el cerebro, el pensamiento, y la emoción tiene que estar ahí, la pasión. El pensamiento solo no, el cerebro solo no, esa combinación de corazón y cabeza es lo ideal. El circuito es este. Sí, justo. Es este. Sí, por ejemplo, un detalle, Miguel Hernández, que hace la grandísima elegía a Ramón Sigé, histórica, y que dicen que es uno de los grandes cantos funerarios de la literatura española, después de las coplas a la muerte de Jorge Manrique, a la muerte de su padre, y después de el llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Lorca, ¿no? Dicen que es uno de los grandes monumentos. Bueno, pues la elegía, todo el mundo piensa que a Miguel Hernández le salió en un estado de arrebatada pasión cuando se enteró que su amigo acababa de morir, ¿no? Pues no. Le hubiera salido una muy mala elegía. Es decir, no hubiera pasado a la historia ese poema. Hubiera sido un poema caedizo y malo de Miguel Hernández. Porque hubiese sido emoción, pero sin cerebro. Se esperó 17 días a que se atemperara el corazón. Y cuando lo tenía a la temperatura justa, escribió el poema, escribió la elegía. Y ahí está el grandísimo monumento de la literatura. Impresionante. Yo te lo tengo que reconocer, mira, con la mano en el corazón, José. Sí. Yo soy un apasionado del periodismo. Pero soy un apasionado del periodismo de radio. A mí me gusta mucho hablar. ¿Por qué? Porque cuando hablo le puedo poner tonos a las palabras. Claro. Una palabra con distintos tonos tiene distintos significados porque comunica distintas cosas. Y reconozco, y desde ya mi más sana envidia, pero envidia grande hacia ti, que puedes, y lo haces, y con una maestría increíble, le pones tonos a las palabras cuando escribes. A mí me siento torpe con un papel y un boli escribiendo, o delante de un ordenador, si vamos al mundo de la informática. ¿Cómo se hace para ponerle tonos a la palabra escrita? Es que la palabra escrita, bien escrita, vamos a decir, responde al eco de lo más ancestral que hay en el ser humano y la especie humana, que es el ritmo. El ritmo es el origen de todo, del ritmo viene todo. Cuando en las cavernas estaban los primeros Homo, llamaremos habilis, Homo erectus, bueno, vino después,
Los primeros hombres de las cavernas lo que oían era ritmo, el ritmo de la lluvia que caía afuera, el trotar de los animales, el ritmo es el origen de la música y la música es el origen de la poesía. No existe la poesía sin música. Un poema no se puede leer si no hay música dentro, es imposible, es el ritmo, por eso se miden los versos. El verso libre es un verso que tiene muchísima música, a pesar de que no se puedan medir los versos visualmente, porque no son estrofas de 4, ni son endecasílabos, ¿no? Sin embargo, el verso libre tiene algo muy complejo que es el ritmo interior. Un buen poema de verso libre no se cae, en cambio, si le quitas un adjetivo y lo colocas en otro orden, el poema se cae como un edificio. Y cuando alguien dice, qué fácil hacer verso libre, porque no tiene rima, no, perdón, esto es mucho más complejo. Es como pasar de un edificio a otro de Nueva York por un cable, pero sin pértiga. Eso es el verso libre. Hacerlo, el verso libre de verdad no tiene la estructura tradicional, pero tiene un ritmo interno. Y el ritmo es música. Y cuando escribimos con música. Y el Quijote está escrito con música. Porque si tú te pones a estructurarlo, son casi endecasílabos, aunque esté escrito en prosa. Y a la hora de escribir, la música sale. Si eres un escritor de verdad, de raza, la música sale. No lo ocultas. Hasta cuando preparas un guión radiofónico o un texto. A veces me ha tocado hacer, pues eso, guiones para una lectura poética en la que durante una hora se han ensartado poemas, pero hay un trozo de prosa en que explicas al público lo que viene luego. Bueno, pues igual de música y de forma rítmica hay en las explicaciones que en los versos, pero eso está así, y en los artículos. Yo tengo publicados aproximadamente pues unas 1500 columnas entre el diario El País, entre la ABC, entre muchos medios de comunicación. Empecé muy joven en los medios de comunicación publicando, luego estuve 8 años en El País todas las semanas, luego una época en información, en otros medios. Bueno, pues esas columnas las vuelvo a releer ahora y tienen música, pero porque no sabes hacerlo de otra manera. Voy a ir a este tema, porque... Volveremos a ello. De todas maneras, si además de la música interna le pones la palabra y le pones tu voz, pues ya es el colmo. Ya es el colmo. Claro. Ahora, llega un momento. Sí. Vamos al inicio de las cosas. Sí. Llega un momento en que José Luis Ferris dice, estoy enamorado, he bebido del amor de mi profesora de literatura, ¿sí? Esto es lo mío, esta es la literatura, y te encuentras con lo que te decía recién, el papel blanco y el boli. Sí. Déjame esa imagen, déjame tomar esa imagen. Hay que escribir. Sí, claro. Y hay una primera vez. Claro, hay una primera vez. Soy todo oído. ¿Cómo fue esa primera vez? Las primeras veces empiezan siempre de pequeño, porque tú haces tu redacción. Tienes 8 años y te dicen una redacción para el lunes sobre un viaje. Y entonces yo allí voy a una redacción de 2 niños que están enamorados, pero las familias no quieren que se junten porque hay un conflicto entre los padres y tal, y resulta que ellos quieren estar juntos por encima de todo y al final se fugan y hay un accidente en el que se matan en una carretera, ¿no? Un final trágico. Yo no sabía que estaba escribiendo Romeo y Julieta en el año 70, ¿no? No lo sabía. Bueno, te dan un premio, ¿no? Dice, esto ya se había hecho, ¿se había hecho cuándo? Yo no había leído todavía Romeo y Julieta, pero estabas hablando de un drama precisamente entre 2 familias. Bueno, vas escribiendo, haces luego una obra de teatro que se estrenó en Alicante cuando yo tenía 16 años. Perdón, ¿no? Disculpa que pongo una pausa. Sí. ¿Ese fue tu primer premio? Sí, eso fue uno, vamos, muy cerrado porque fue en clase con un profesor, pero ahí te dice, oye, que por aquí va tu vida, ¿no? Y tú lo oyes y sigues con otras cosas. Realmente, en COU, en aquel curso en que yo ya iba a entrar a la universidad, estaba acabando el bachiller, fue cuando me di cuenta de que bueno, la poesía es una necesidad, no es solamente un juego, ¿no? Es una necesidad. Y hago algunos poemas y me los piden para una revista que se publicaba en Benicarló, que se llamaba Isla Negra, donde publica un señor al que conocí y fue para mí una aparición, ¿no? Porque publicaba en aquella misma revista, yo tenía 17 años, que era Juan Gilalbert, ¿no? Entonces conocer a Juan Gilalbert, que publicaba en la página 2 y yo en la 3, pues eso para mí fue mucho. Me tomé la poesía muy en serio, para mí era como parte de mi vida, leí todo lo habido y por haber, leía poetas sudamericanos, leía poetas extranjeros traducidos, y sí que es verdad que en un momento determinado, que me marcho fuera a estudiar, es cuando yo intento optar a uno de los grandísimos trampolines que había entonces, que eran las ayudas a la creación literaria que daba el Ministerio de Cultura en España. Lo dio el gobierno de Soledad Becerril, de la UCD, las concedía, y luego, como hubo un cambio en el 82, la parte del premio en sí, una vez concedido, lo daba ya el nuevo gobierno del PSOE, que era con Javier Solana.
Entonces daban 12 ayudas en toda España a jóvenes poetas, bueno, a poetas, no jóvenes, a poetas en general, 12 ayudas, que era muchísimo dinero para la época. Estamos hablando de $500.000 de pesetas del año 82. Yo era un estudiante que quería sobrevivir de alguna manera y me fui a Salamanca. Bueno, pues se presentaron cerca, y esto no es ninguna invención, hay datos objetivos, se presentaron para aquellas ayudas a la creación poética en España aproximadamente 15.000 escritores, y daban 12. Bueno, pues estando en Salamanca, me acababa de ir, hacía un mes que estaba allí, me dieron la tercera de esas becas. Entre ellas se le habían dado a las otras, a Félix Grande, a Carmen Conde, por ejemplo, y te ves entre ellos, ¿no? Bueno, pues aquello fue un espaldarazo tremendo, es decir, por unos poemas que yo había presentado como un proyecto de mi primer libro, me habían dado esa ayuda a la creación, ¿no? Y eso fue un apoyo. En ese momento las editoriales de poesía que había en España van a por ti para publicar, donde estaba publicando Alberti, donde estaba publicando bueno, pues los poetas vivos que yo adoraba, eran las editoriales que me estaban buscando para publicar yo también en ese momento, ¿no? La editorial Hiperión, la editorial Visor, la editorial Ognos, y yo elijo Hiperión, que era la editorial del momento, ¿no? La que había publicado, estaban nada más y nada menos que, bueno, puedo citar a toda la literatura, pero empezaban con Cavafis, que estaba publicado en esa colección, Hölderlin y sobre todo poetas españoles como desde Gabriel Celaya, pasando por todos los novísimos. Estaba Félix de Azúa, estaba Guillermo Carnero, bueno, y de repente pues paso a publicar en esa nómina. Y mientras está saliendo el libro, me dan también el acceso del premio Adonais que he citado antes, y de repente me encuentro con que salen 2 libros míos a la vez en ese momento, ¿no? Y que estás en Madrid y estás codeándote con Dios, que era Claudio Rodríguez, el poeta para mí rotundo de la poesía española, y que encima se convierte casi en mi compañero de viaje. Y yo me tengo que ir a Madrid porque me toca el servicio militar al acabar la carrera y prácticamente lo paso en casa de Claudio Rodríguez. Y bueno, pues es una época dorada en la que te meten ya en las antologías de la poesía española, estás ahí. Y luego tu vida pues sigue girando. De momento la poesía es lo que más me importa, ¿no? Y luego sí que es verdad que vuelvo a la literatura mucho más fuerte, con otra energía y otro cambio, otro chip, exactamente en el año 98-99, cuando me presento con mi primera novela al Premio Azorín. Premio Azorín de novela. El Premio Azorín de novela era pasar del mundo de los pobres, de la gran literatura que es la poesía, pero es para la inmensa minoría, siempre lo dijo Juan Ramón, la poesía es la inmensa minoría. Y no se puede salir de ahí, sí, tendrás más o menos lectores, pero siempre será un género minoritario, pues intentar dar el salto por otras necesidades a la poesía a la literatura mayoritaria, que es la novela. Y bueno, pues gano el Premio Azorín de novela y paso a fichar, como se dicen, a la cuadra no de Alfaguara, no de Anagrama, sino a la cuadra de Planeta. Y te ves tu primera novela en todos los escaparates, ¿no? Y ahí es otro mundo, entras en otro mundo, donde efectivamente se puede vivir de lo que escribes, es un planteamiento nuevo en la vida de un escritor, puedes vivir de lo que escribes, puedes incluso irte fuera a vivir porque te piden que te vayas a Madrid o a Barcelona, porque ahí vas a estar al alcance para cualquier evento, vas a poder participar en programas de radio, por ejemplo, en la SER, con Fernando Delgado, en A Vivir, que son 2 días. Y te plantean un panorama en el que, bueno, pues es una maravilla hacerlo. Y lo tienes a tu alcance. Y te ves con esa primera novela, que luego te piden una segunda, te hacen un contrato para que no te escapes de la editorial, y ya te ves publicando un libro casi cada año. Pasa que yo quise cambiar, no solo. Esta novela y este Premio Azorín, sí. ¿Con cuántos años? No, tenía 38. Ya, paso de los 20 muy pocos a eso. Hubo un paréntesis en mi vida en el que me tengo que dedicar a otras cuestiones familiares y quizá pues ahí me relajé mucho en la literatura, pero volví con fuerza con la novela, ¿no? José Luis, ¿y qué se siente cuando tú presentas un hijo tuyo en forma de libro? Sí. Y la gente dice, lo queremos? Sí, claro. Nos gusta, nos apasiona, sí. Nos emociona. Podríamos estar grabando programas diarios durante todo el año y no te contaría todo lo que hay ahí, ¿no? Las primeras emociones son inenarrables. Cuando uno publica su primer libro lo ve primero corrigiendo las galeradas y después lo ve en los escaparates de toda España, porque has publicado en editoriales que son nacionales, ¿no? Con una proyección enorme, en poesía, en las mejores que están publicando poesía en este país, ¿no? Y que además se exportan a América, ¿no? Y que te leen gente en México, y te leen gente en Argentina, y gente en Uruguay, ¿no? Y cuando saltas al mundo de la novela ya es otra dimensión todavía mayor, porque no hay grandes almacenes que no te hayan puesto tu cara en grande encima, ¿no? Porque has ganado un premio de estos. Y te ves rodeado de repente en una feria del libro en Madrid con una cola que dobla
por las casetas y que viene gente a ti a firmar libros, esa experiencia, al principio digo que es inenarrable, ¿no? Cuando vienen y la gente te quiere contar porque te ha leído otro libro y te ha descubierto y no solamente quiere que le firmes el libro, pero bueno, cuando tienes muchos tienes que firmar rápido y lo demás. Pero sí que es verdad que, bueno, hay muchas experiencias para contar con lectores, con gente que ha venido. Sin embargo, esa explosión, como los enamoramientos, ¿no? Son rotundos al principio, pero llega un momento en que en tu vida ya te empieza a molestar ir a las ferias de los libros. Y ya eso de firmar se te hace más cuesta arriba, porque te das cuenta de que es un poco la vida del feriante, ¿no? Que sí, que es unas esclavitudes a las que tienes que hacer y te lo pide el editor. Pero yo, por ejemplo, ahora no me gusta firmar libros. Ha llegado un momento y Dios mío, he perdido, me he dejado de enamorar. No, la literatura me sigue apasionando, pero ese ritual de ponerte adelante en la caseta, que te vean pasar la gente, que tal, eso ya me cuesta mucho más. Y entiendo a los escritores que decían, yo no voy a las ferias del libro, a no ser que me pongan una pistola así en los editores, ¿no? Pero sí que es verdad que es una experiencia que llega un momento en que ya no es igual, ¿no? Ya no es igual. Por eso digo que hay momentos distintos en la vida. Ahora sí, con un lector en un momento determinado y con una lectora y con historias, eso es para no acabar. Porque... Si cada libro es un hijo, sí. ¿Cuántos hijos tiene José Luis? Pues paso de los 40. Lo que pasa es que hay de todo. Hay literatura infantil por en medio, que es un mundo apasionante. Mucha literatura infantil en Anaya, en Oxford, en varias editoriales. ¿Es más difícil la literatura infantil? Bueno, pero es curioso. Yo soy un autor que necesito que me dejen un momento. Es como, ¿cómo lo explicaría? Y esto no es presunción, por favor. Cuando un medium entra en una casa y le dicen, déjenme solo que voy a ver si hay espíritus, sí. Pues me pasa exactamente igual. Yo tengo que escribir sobre algo, me piden un artículo sobre un artista, digo, déjenme solo en la sala, por favor. Váyanse, déjenme 5 o 10 minutos en la sala. En el momento en que yo perciba aquello, ya te puedo escribir la crónica, la crítica de la obra, pero necesito un momento de esa paz, ¿no? Y exactamente igual me pasa con el mundo infantil. Basta con que una historia me la empiece a trabajar en la cabeza para que yo me meta en el mundo de un niño y para que vea el mundo desde dentro y ya empieza a narrarlo desde ahí. Si elijo como voz narrativa a un niño de 7 años, sí. Pues voy a ser un niño de 7 años durante el tiempo en que esté escribiendo la novela y me aíslo de todo, ¿eh? Y hablo con una voz de un niño de 7 años a través del lenguaje, claro. José Luis, eso es magia. Bueno, eso es magia. La literatura es magia y tienes que estar ahí, claro, pero tienes que sentirlo como un niño y llorar y emocionarte. Ahora mismo acabo de tener un libro para niños que ha sido uno de mis mayores retos literarios y no es un libro extenso, se saldrá para después del verano, ¿no? Pero es un libro en el que se crea un diálogo. Por una parte es absolutamente gracioso porque te rompe la carcajada, pero por otra parte te lleva también a la emoción más intensa, porque es el diálogo entre una mujer que está perdiendo la cabeza. Es el tema del Alzheimer para niños de 11 años, ¿no? Una niña de 11 años que es feliz subiendo a casa de su vecina para escribirle a diario cartas a un hijo que tiene viviendo en Australia, ¿no? Y la niña es feliz porque es como si dice, ya me salen los dictados gratis, ¿no? Y la anciana le cuenta historias para que se las escriba para su hijo todos los días, ¿no? Pero va viendo como con el tiempo y con las tardes la mujer ya va perdiendo la perspectiva de la realidad y mezcla el mundo de la fascinación de sus historias y los cuentos parados que vivía de niña con lo que está contándole a la otra niña, ¿no? Hay un momento en que los ratones ocupan la realidad, por ejemplo, y aquella niña sabe que algo está pasando. Por una parte se parte de risa con lo que le está contando la anciana, pero claro, el lector sabe que aquella mujer está perdiendo la cabeza y que está llegando a un mundo ya fuera de la realidad. Bueno, pues cuando me planteé la historia no sabía cómo enfocarla, pero una vez que te metes en la mente de una niña de 11 años que no entiende nada, que adora a esa mujer pero no entiende nada, la historia atrapa, y si me atrapa a mí que lo escribo, tiene que atrapar al lector, ¿no? A fin de cuentas ese es el juego. Lo que no te convenza a ti como escritor no puede convencer nunca a un lector. Si no lo compras tú, no por supuesto. Si tú no lloras, no va a leer nunca a un lector. Claro. Ahora, tú sabes que dicen por ahí que ahora se lee mucho menos con esto de las nuevas tecnologías y que tenemos un lenguaje muy pobre, muy limitado. Después me gustaría conocer tu opinión sobre ese tema, porque aparte eres formador de periodistas en la Universidad Miguel Hernández. Bien. Yo sé que es muy difícil y voy a caer en aquella pregunta que yo odiaba cuando a un niño le preguntan ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? ¿No? Recomiéndame un libro para los niños.
para los chicos que están entre 10 y 18 años, que están viendo la tele y dicen, oye, me gusta esto, ¿eh? Y es un autor alicantino, y es un hombre que lo puedo ver. Y yo sé que no le gusta firmar, pero si lo veo en la calle con un boli en la mano, le digo que me firme el libro. Por edades, por ejemplo, claro, porque depende de edades. Vamos por edades, me gusta. Sí, claro. Mira, yo tengo un libro para niños de entre 5 y 8 años. 5 y 8, bien. Para los que empiezan a leer. Cogemos ese segmento, 5 y 8. 5 y 8. Un libro que se llama Mi primer libro sobre Miguel Hernández. Es un libro mágicamente ilustrado. Y es un reto que me pidió Anaya, y es un libro para niños que empiezan a leer con una letra grande. Pero en esas 20 páginas con letra grande y los dibujos, cuando el niño cierra la página, sabe quién era el gran poeta Miguel Hernández. Porque lo he visto a través de un niño que quiere ser poeta y que está ahí. Y a base de 3 o 4 elementos, la naturaleza, la luna, los juegos con los amigos, bueno, de repente acaba sabiendo ya de entrada quién fue Miguel Hernández en un juego. ¿Me dijiste que se llama? Mi primer libro sobre Miguel Hernández. ¿Y la editorial? Anaya. Anaya. Bien. Después damos un salto. Vamos al otro segmento. Sí, otro segmento. Uno de aventuras para niños de 8 años, a partir de aventuras que pasan en una isla imaginaria que está inspirada en la isla que hay enfrente de Altea, ahí donde tiran los fuegos artificiales. Se llama La isla de Todo del Revés. Todo del Revés junto. La isla de Todo del Revés. La aventura de un niño que se llama Guillermo, que se entera a los 8 años que tiene una abuela y los padres la envían a ese pueblo perdido para que la conozca. El pueblo se llama Carimiel, es un nombre inventado de cómo se podía llamar Altea, ¿no? Y entonces empiezan a pasar fenómenos extraños y conoce a un señor que está escondido y que nadie conoce, cree que no está allá, que es un inventor, un viejo monje que vive en un convento abandonado, ¿no? Y es inventor. Bueno, pues ahí esa historia sobre la amistad, el valor de la amistad, está ahí en La isla de Todo del Revés. Damos un salto. Otro, tercer segmento. Damos un salto, por ejemplo, a partir de 10 años, ¿no? Bien. Un libro que para mí me parece importante, y sobre todo para los que somos de aquí. Se llama Gacela de Amor y Nieve. Es la historia para niños recreada de la leyenda del Castillo de Santa Bárbara y de la Cala del Moro, con personajes vivos de la época del Cid. Muy bien ilustrada por un grandísimo ilustrador catalán, está también en Anaya, y es una auténtica maravilla me refiero de ilustraciones, porque se ve todo, lo que se ve desde el castillo, el Cabo de Santa Pola, cómo pudiera ser la fortaleza en el siglo XII, etcétera, etcétera. Y bueno, es la historia de amor entre la hija de un visir y de un hombre que es malísimo, por supuesto. La hija es encantadora, está prometida a no sé cuánta gente del lejano oriente, pero ella se enamora del hijo de un cristiano, ¿no? Y cómo ellos se las apañan a través de un pasadizo para verse dentro del castillo, hasta que el padre lo descubre y, claro, va a ejecutar al cristiano, ¿no? Bueno, esa historia en la que al final se queda la cara del moro y la leyenda del Castillo de Santa Bárbara. Este libro salió hace unos 5 años en Anaya, 4 o 5 años. Bueno, pues es curioso que es lectura obligatoria en el País Vasco, en Asturias, en toda la comunidad autónoma, de Castilla y León, en Galicia, lo están poniendo en las escuelas, y sin embargo en Alicante, por más que lo has intentado contar, apenas lo ha leído nadie, ¿no? ¿Y cuenta la historia de cosas? Y cuenta, es que aparece la cara del moro y luego la explicación detrás de la leyenda nuestra, ¿no? de Alicante, es una propaganda. Y por último, sí. Un libro ya a partir de 12 años. Perdón, es que no lo cogí bien al nombre. Gacela de Amor y Nieve. Gacela de Amor y Nieve. Para niños. Estamos hablando de 10 años, 10 a partir de 10 años. A partir de 10. Y de 12 años a 15, 16, el diario de Miguel. Ese es uno de los libros de los que estoy más orgulloso. La editorial Oxford. Ese libro ha vendido pues como 10 veces más en Sudamérica que en España, en México, y están haciendo ediciones constantemente. Bueno, pues es contar la vida de un poeta a través de un niño que quiere, desde su mundo rural, ir a la escuela, no de magos como Harry Potter, sino de poetas, que está en la gran ciudad. Lo consigue a base de ayudas y se va a vivir en esa escuela, que es una gran metáfora, a fin de cuentas es un símbolo de lo que fue la residencia de estudiantes y la grandísima era de plata de nuestra literatura, pero a través de niños. Todo lo que pasa en esa escuela son con niños que quieren ser pintores. Uno se llama Salvador, otro que quiere ser poeta y lo hace muy bien, es andaluz, se llama Federico, y luego está Vicente, y luego hay, aparte de los pintores, como Maruja, como también hay unos que se van a dedicar al cine de mayores, pero ya les gusta eso de que acaba de aparecer, como Luis. Es decir, hay nombres de personajes reales detrás del mundo eso de los niños, ¿no? Hasta que de repente dice el director que hay una guerra ahí fuera y que quien se quiera ir con las familias, que se vuelva, y los que no, que bajen al refugio.
Y en el refugio es realmente esos últimos días de España antes de la guerra, bueno, durante la guerra, el exilio, los que no pudieron ir al exilio, y todo contado a través de un mundo de niños. Pero una vez que has leído esa historia, que es todo el diario de un muchacho que se llama Miguel, te enteras realmente de lo que pasó con la generación del 27, con aquellos poetas y aquel drama, ¿no?, de aquella guerra, a través de un juego de niños. Hay que saber escribir, hay que estar bien documentado, hay que ir a ese rinconcito de inspiración que tú hablabas. Ese silencio. Hay que tomar el lugar del que va a ser mi personaje central. Siempre. Es magia pura, pero hablando de magia, nombraste recién la palabra, o dijiste recién la palabra, cine. Sí. ¿Algún libro de José Luis te hace ilusión? ¿Que llegue al cine? Que llegue al cine. Bueno, hay una novela que está por ahí ahora más o menos coqueteando un poco con algunos directores, que es mi última novela, que se publicó... ¿Qué se llama? El sueño de Whitman. El sueño de Whitman. Es un guiño a Walt Whitman, pero Whitman es la clave de un misterio, ¿no? Y bueno, pues es una historia de amor y a la vez es una historia que entronca el pasado con el presente. Y yo creo que tiene mucho juego y mucho plano. Y sí que hay ahora algún director que está trabajando el texto, y ya veremos. Pero bueno, nunca lo he pensado, ¿no? Hay escritores amigos que dicen que horror, que no quieren ver nunca sus novelas en el cine. ¿Conocí esa versión? Sí. Unos que sí y otros que no. Bajo ningún concepto, por favor. Mis novelas que le quitan el espíritu. Que ningún director ponga sus sucias manos sobre mi novela, ¿no? Sí. Como decían, ¿no? Y hay otros que no, que están deseando que sus novelas se vayan al cine para poder proyectarlos mucho más, ¿no? Ahí hay de todo. Hombre, a mí no me desagradaría una buena versión, en este caso, de una novela que yo me he dejado la vida en ella, ¿no? Pero que tú tendrías que dar el cine film. Claro, fue Premio Internacional Málaga de Novela en el año 2009-2010, se publicó en el 2010, luego en el 2011 me dieron el Premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana por esa misma novela, y bueno, en este momento está agotada, está Planeta posiblemente sacándola en bolsillo dentro de poco, en edición de bolsillo, pero si hay una novela cinematográfica es esa, es una historia... Bueno, parte de mis ensayos sí que se han llevado de alguna manera también a documentales, como por ejemplo la biografía de Miguel Hernández, ¿no? Ahí sí que he intervenido en guiones y en trabajos bastantes, no solamente del cine, sino del mundo del teatro, que me han pedido asesoramiento para eso y parte de textos para hacer guiones, eso sí. Mencionaste a Whitman. Walt Whitman decía, entre otras cosas, no me importa que me roben una idea porque a mí se me ocurre una nueva cada instante. Sí. Era muy rico este hombre en todo. Pero bueno, sí que es verdad, la imaginación está en marcha y no puedes parar. Es como ir en bicicleta, no puedes dejar de pedalear, la vida es eso. Perdón, un mensaje personal. Sí. Señora directora de 12TV, con este hombre necesito una semana. Me queda corto. Tenemos que hablar de Miguel Hernández, tenemos que hablar de la formación de periodistas, tu paso por la universidad, Miguel Hernández, el contacto, ¿qué opinas del periodismo actual? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Según la óptica de José Luis Ferris, hay muchas cosas, la magia de la palabra, la magia de la comunicación. En esta era, en estos tiempos, donde parece que es el tiempo de la comunicación, cada vez nos comunicamos menos, porque es más fácil hablar con alguien que está en la otra punta del mundo que con alguien que lo tenemos todo el día en nuestra casa. Por supuesto. La comunicación, sobre todo la comunicación oral, ¿no? La de tú a tú, de cara a cara, de carne a carne, esa se está perdiendo, pero cada vez más, ¿no? Cada vez ves a más grupos de chavales que van todos juntos, pero cada uno va con su móvil y va hablando con su móvil. Sí. Y está enviando WhatsApp, pero no entre ellos, el diálogo cara a cara, ¿no? Es decir, hay momentos en la vida en que hay que dejarlo todo para mirar a quien tienes al lado, ¿no? Y yo creo que la tecnología nos está saliendo mal. Está saliendo mal en muchas cosas, y una cosa jamás prevista era que podíamos estar absolutamente solos cada vez más en medio de los demás. Y el lenguaje del... Claro, y es una soledad además que tú mismo te la estás haciendo, no es como enterrarse uno en vida, la tierra te la echas tú, pero es que no sabes vivir ya de otro modo porque estás hecho... si tú estás con 5 amigos, no estás con otros que no están. Estamos ahora los 5 amigos y no estás disfrutando ni los que no están contigo ni tampoco de los que tienes delante, ¿no? Es una vida en la que no estás en ninguna parte y estás ahí. ¿Dónde? Estás en una especie de espacio virtual donde tu mente vive en un espacio virtual, pero no vive en el aquí y en la ahora, ¿no? Yo cuando quedo con mi hijo, con mi hija, vamos a comer, le digo, por favor, móviles fuera. No existen los móviles, si no hay comida, no hay nada. No tenemos vida. Y José Luis, se me acaba el programa, se nos acaba este rinconcito donde tomamos un café, donde hablamos con un amigo, ha sido un placer. Yo quiero recurrir a tu poder de síntesis y que me completes algunas frases. ¿Me aceptas el juego? Bueno, lo intento. Vale.
no hay nada que me haga reír más que la felicidad de los demás. la última vez que lloré fue Cuando vi a unas niñas secuestradas deliberadamente de las escuelas en las que estaban. este mundo sería mejor si Miráramos todos al frente y de vez en cuando nos miráramos a la cara. Alicante es la mejor tierra del mundo, pero No se lo tiene que creer nunca. soy un mago de las palabras, soy escritor, soy un amante de la literatura. Y la palabra que más amo entre todas es... La que más me gusta es telúrico. Es una esdrújula. Pero la que más necesito para vivir día a día es amor. Ahí estoy. Gracias. A vosotros. José Luis Ferris, un mago de las palabras, nacido en Alicante. Hay algunas personas que no lo conocen, especialmente los jóvenes. Hay que conocerlo, ¿eh? No nos podemos dar el lujo, y esto de lujo entre comillas, de no conocer a estos alicantinos que tienen tantas cosas por dar y tantas cosas por decir. Gracias por estar con nosotros. Le dije que el programa iba a dar que hablar. Y ¿sabe una cosa? Me quedé corto. Este programa, si seguimos los consejos de los libros que nos ha recomendado José Luis Ferris, también va a dar mucho que leer. Los espero para tomar un café acá en 12TV. Gracias.